La narración oral escénica es un acto artístico que consiste en narrar, contar historias, relatos a otras personas basándose casi únicamente en la voz y en el gesto. Yo empecé mi trabajo artístico en el teatro, fundamentalmente, en el año 1970. Y trabajé en varias compañías independientes durante unos 10 años, hasta que en el 80 llegué al Teatro Ictus de Santiago, que era un grupo ya importante, que existía hacía muchos años, 25 años, y me quedé ahí 14 años trabajando, como actor, como codirector y como dramaturgo. Fue un proceso bien inconsciente al comienzo, porque partí hace 20 años haciendo narración oral, en el año 93. La vi en un festival en España y me encantó. Y al año siguiente vino un narrador que hizo un taller. Yo era el primer inscrito. Pero desde que comencé me pareció que era una actividad muy importante, nueva, absolutamente desconocida en Chile. Y dije, hay tantos actores, tan buenos, tantos directores, tantos dramaturgos, y en cambio hay muy poquita gente. Con los dedos de la mano nos contábamos los narradores que existíamos, y yo era mayor que otros, de manera que tenía mucha experiencia, y empecé a transmitir toda la experiencia del teatro a la narración, y a establecer las diferencias también entre la actuación y la narración, que a veces se confundían. La diferencia entre el actor y el narrador es un hilo tenue, delgado. Son principalmente las herramientas, los recursos artísticos que utiliza. El actor está provisto de una carga psicológica proveniente del personaje, está supeditado a una serie de acciones físicas, externas e internas, en la obra. Está trabajando, sí, con su cuerpo y con su voz, pero el funcionamiento de la psiquis es distinto para el actor. En el narrador está enfrentando al espectador desde sí mismo o desde un personaje que algunos teóricos llaman el narrador, muy parecido a él mismo, ¿no? No tiene otra carga. Y mientras el actor representa en tiempo presente acciones y ocurren los hechos, el narrador solamente evoca. La narración oral es un oficio, donde contamos para contarnos. La narración oral es un arte que permite establecer un diálogo entre el narrador y el público, donde ambos se encuentran a través de la historia. Para mí la narración es contar historias de una manera bella. Eso es lo que tiene en común con todas las artes, la aspiración a la belleza, además del cuento en sí. El proceso de formación es un lento proceso. El narrador debe tener en sí ciertas características. Primero, ganas de comunicar, de contar, ¿no? de comunicarse con los demás. Debe tener un bagaje personal, de lectura, de experiencia, o si no de experiencias también vividas, que sean capaces de transformar en historia. En algunos hay que partir de las experiencias personales y ver cómo en el proceso de oralización, que algunos teóricos llaman oralitura, ¿no? que es literatura oral, tú puedes transformar esas historias personales en historias artísticas, digamos, escénicas. Y también puedes partir de la literatura a través del proceso de la adaptación. Y va a depender siempre, la capacidad del narrador está muy vinculada con su cultura general y con el lenguaje que maneje. Los textos ideales, digamos, para narrar escénicamente son aquellos textos que tienen acción, que contienen una peripecia. Y también son buenos los textos que son sugerentes, o sea, que dejan como un espacio para desarrollarlo, porque
el texto sufre una metamorfosis, el texto literario, que muchas veces es una recreación. Es imposible contar bien un texto literario aprendido de memoria como en el teatro. Esa es una diferencia fundamental, ¿no? Y que a veces les cuesta entender a los actores. El texto literario, si se aprende de memoria, se transforma en un texto muerto al momento de contar. Es una especie de lectura sin el libro delante. Y la lectura es otra forma de comunicación. Entonces, el narrador desmenuza ese texto. A veces produce síntesis, hay recorte, a veces hay alargue, pero hasta que encuentra una manera lineal, digamos, de conducir ese relato y de llevarlo al final. Yo he calculado que he hablado muchísimo más como narrador que como actor. Me dediqué yo exhaustivamente a difundirlo, porque no se sabía lo que era. Entonces me dediqué a recorrer todos los lugares imaginables, rurales, vecinales, periféricos. Y Chile es un país muy largo, ¿eh? Y se demora mucho uno en recorrerlo entero. Y yo siempre le digo a mis alumnos, dejé la lengua en el camino, porque esto se hace con el sudor de la lengua, no solo de la frente. En el documental de bolsillo anterior sobre este mismo tema, la narración oral, me refería a la larga tradición que en América Latina tienen los cuentacuentos o narradores populares y del trabajo que el CELCIT ha venido haciendo para promover la narración oral en nuestro país. Pero este fenómeno no se da solamente en la Argentina, sino en todo el continente. En Chile, el principal de sus cultores es Carlos Genovese, actor de dilatada trayectoria en el Teatro Ictus, que desde hace ya más de 20 años se viene dedicando a este arte. A partir de la Escuela del Relato, que fundó y dirige en Valparaíso, así como los innumerables talleres que va realizando por toda la región, CELCIT incluido, y los innumerables espectáculos que ha creado, muchos de ellos basados en relatos del escritor y dramaturgo Jorge Díaz, va dejando semillas que fructifican y multiplican este movimiento.